Madrid en la Onda. Onda Cero. Hoy les invitamos a conocer la tragedia del Titanic, pero desde otro punto de vista, quizá la menos explorada, la historia personal de 10 pasajeros españoles que viajaban a bordo del transatlántico más famoso de la historia. No eran los nombres que encabezaban los titulares internacionales, pero sus destinos quedaron sellados para siempre la noche en la que el Titanic se hundió. 7 de ellos sobrevivieron, mientras que 3 perecieron en las gélidas aguas del Atlántico. La muestra que hoy se inaugura en el Centro Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón no solo ofrece fotografías y documentos históricos, sino que invita a revivir el viaje de estos españoles, cada uno con un propósito distinto para su travesía, pero unidos en ese fatídico desenlace. Tenemos el enorme placer de tener con nosotros a uno de los autores del libro y compañero en esta profesión. Javier Reyero, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid en la Onda. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bien hallados vosotros. Javier, esta exposición es una ventana a los destinos de personajes olvidados por la historia oficial, aquellos cuyas vidas se vieron truncadas o transformadas por esta tragedia. ¿Qué nos dicen realmente esas historias de estos 10 pasajeros sobre la sociedad de la época? ¿Y cuántas historias como estas se han quedado sumergidas y olvidadas en el fondo de mar junto al Titanic? Fíjate, si fueran norteamericanos o fueran británicos los protagonistas de esta historia, seguramente que ya habría un montón de películas, una serie, una miniserie y cosas parecidas, pero España el asunto es diferente. El Titanic siempre ha parecido una cosa muy lejana para los españoles, porque parecía una cosa de británicos, norteamericanos, los italianos que viajaban en tercera clase, pero al mismo tiempo el barco sale de un puerto, el de Southampton, que está relativamente cerca de Bilbao o de Santander, de tal manera que tenía su lógica que hubiera españoles. Y las historias de los españoles son apasionantes en el antes, apasionantes en el durante y también muy interesantes a posteriori del naufragio, pero no solo para los que sobreviven, sino que alguno de los fallecidos, y me imagino que contra su voluntad, protagonizó historias bastante truculentas después de su muerte. Oye, ¿qué es lo que te llevó a interesarte en las historias de estos 10 pasajeros españoles en particular? Pues mira, nosotros somos unos frikis del Titanic. Los autores somos Nacho Montero, Cristina Mosquera y yo, y bueno, empezamos a colaborar profesionalmente hace un montón de tiempo, y en una conversación en una comida, después de cerrar, yo creo que un proyecto con un cliente, pues empezamos a darnos cuenta de que compartíamos un gran interés. Yo creo que somos unos frikis del Titanic. Y nos planteamos hacer, inicialmente era un reportaje, ¿no? Tal vez de cuántos españoles viajaban en el barco, pero aquello nos venimos arriba, se nos fue de las manos y se acabó convirtiendo en un libro que se publicó en 2012, coincidiendo con el centenario, ¿no? O sea, realmente interés, curiosidad, llámalo friquismo. El primer paso ha sido, Javier, ese libro. El segundo, la exposición, y el tercero, tú lo decías, quizá una serie, ¿no? Porque la vida de María Josefa Pérez de Soto y Víctor Peñasco, ese matrimonio de la alta sociedad madrileña que se llevan a una costurera de Cuenca, pues no sé, podía ser el primer plano para una miniserie sobre ese tema. Sí, además fíjate que James Cameron en su película, todo el mundo sabe que Rose y Jack no existían, pero él cuenta que una de las historias que utilizó para documentarse de cómo eran los pasajeros de primera clase, la situación, qué ventajas tenían, fue precisamente la del matrimonio Peñasco, ¿no? Y lo que le pasa al matrimonio Peñasco, pues efectivamente es que da para hacer, a lo mejor solo ellos, una pequeña miniserie por el drama que les acompaña, por el componente romántico. Solo un pequeño detalle que la gente puede profundizar en ello cuando visiten la exposición. Estamos hablando de 2 herederos de 2 de las familias más ricas del Madrid de aquella época. Para que se hagan una idea, vuestros oyentes, cuando ellos se enteran en París de que hay un barco que se va a ir a Nueva York desde Inglaterra, pero que hace una parada en el puerto de Cherburgo, están de luna de miel y llevan unos 9 meses de luna de miel. Que eso es una luna de miel y no la que estilan ahora. Bueno, oye, ¿de qué forma en esta exposición conseguís o intentáis transmitir de manera efectiva ese drama humano que vivieron estos personajes? ¿Se han quedado aspectos que te gustaría haber profundizado más? Pues mira, se quedaron algunos aspectos cuando publicamos el libro en 2012, porque había cosas que todavía no habíamos conseguido la información y la hemos conseguido a posteriori y todo eso está volcado en la exposición. Tiene una parte de la exposición clásica. La gente va a encontrar paneles, 10 paneles dedicados a diferentes situaciones, el contexto histórico, los españoles, qué pasa después, los mitos que tienen que ver con el Titanic. Ahí hay información textual bastante documentada, muy fácil de leer y de seguir, fotografías, infografías, algunas cosas
exclusivas y muy curiosas. Sí. Y luego la exposición cuenta con otros 2 elementos que yo creo que hacen que sea muy atractiva y que en una hora puedas ver todo, oírlo todo y verlo todo. ¿Qué significa oírlo y verlo todo? Bueno, pues que hay a la entrada de la exposición hay un código QR que se capta con el teléfono móvil y tú vas oyendo una audioguía de la exposición que nosotros la hemos llamado Expo Podcast, porque hay un pequeño podcast de entre 3 y 5 minutos para cada uno de los paneles. Y en el Teatro Mira hay una zona anexa a la exposición, está dentro de la misma sala, donde se van proyectando vídeos, es un pequeño sinfín que dura en total unos 20 minutos, y hay un vídeo relacionado con cada uno de los paneles. O sea que es una experiencia multisensorial, por así decirlo, y muy entretenida, muy documentada. Y además hay 3 cuestiones que completan la exposición, y es que tenemos 3 charlas. Una el 26 de septiembre por la tarde, que está centrada en los españoles del Titanic. Otra con un enfoque empresarial muy curioso, que va a ser el día 3 de octubre por la mañana en un espacio que se llama Impar, que es de relación del entorno empresarial de Pozuelo. Y el enfoque de esa charla es qué se puede aprender sobre dirección de personas de cómo fue la ejecución del accidente del Titanic, porque no fue precisamente un desempeño sensacional el que tuvieron los responsables. Y luego hay una última charla el día 10, donde proyectamos un documental de James Cameron que él produjo 20 años después de la película, lo pagó él, y donde una de las cosas que hace es criticar su propia película. O sea, Qué bueno. reúne a un montón de expertos. Claro, es que cuando eres James Cameron y tienes el dinero por castigo, Claro. pues supongo que no tienes problema. Y es un documental muy entretenido, donde él pues explica qué cosas, ahora que tiene más información, habría cambiado y le hacen correcciones. Y ese documental siempre da pie, porque esta es una exposición itinerante, a que la gente haga todo tipo de preguntas, y ese día siempre me hacen preguntas sobre la conspiración titánica, si hubo una bomba dentro, si el banco... Y yo siempre le explico a la gente, de verdad, yo no estaba allí, o sea, yo en 1912 prometo que no estaba en el barco. Entonces nosotros todo lo que contamos tiene que ver con la información, la documentación y las comisiones de investigación, pero es curioso cómo 112 años después sigue habiendo todo tipo de mitos en torno al Titanic, porque el Titanic es embriagador. Javier, conseguir las historias de estos 10 españoles supongo que fue un trabajo durísimo. Los que sobrevivieron, ¿conseguisteis hablar testimonios de ellos directos, hablar con alguno de los supervivientes? Con descendientes, porque ten en cuenta que la última superviviente española del Titanic, que es Fermina Oliva, la costurera de Cuenca de la que tú hablabas hace un momento, ella muere en 1972. Entonces nosotros lo que sí hemos hecho es hablar con descendientes y además en algunos casos incluso aclararles que parte de la información que ellos tenían, que se transmite oralmente en la familia, pues no era del todo exacta. Eso amén de consultar archivos, fotografías, libros, pues imagínate, hasta la oficina del padrón de Nueva York para saber si una española que había sobrevivido se quedó allí o se fue a vivir a otro sitio. Mucho trabajo, sí. Mucho trabajo que vamos a ver plasmado en esa exposición, que ¿hasta cuándo va a estar ahí en el Centro Cultural Mira de Pozuelo? Hasta el 20 de octubre, el Centro Cultural está abierto de miércoles a domingo, o sea, la exposición no se puede visitar lunes y martes, y está abierto por la mañana y por la tarde. El acceso es absolutamente gratuito y el espacio que ha creado el área de cultura del Ayuntamiento de Pozuelo y la gente del Mira, de verdad que ha quedado muy acogedor, y es un ratito, le dedicas una hora y te lo pasas bomba. Y además, como luego el Expo Podcast, la audioguía, te la llevas en el teléfono móvil y la oyes cuando quieras, las veces que quieras, pues sensacional. Que os voy a decir a vosotros que sois gente como yo del mundo del audio. Pues fabuloso, fabuloso. Nos acercaremos por allí. Javier Reyero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos vuestros oyentes. Un abrazo muy fuerte.